Muchas gracias, señor presidente. Yo quisiera empezar por las cifras que aquí se han traído a colación en este debate, que son cifras además oficiales. Las presentó el senador citante Roy Barreras y también las reiteró el ministro de Defensa. Y quiero traer a colación las cifras porque las cifras son un indicador muy importante para valorar si estamos en presencia de un acierto y de un avance en materia de seguridad nacional o si estamos en presencia de un fracaso. Si uno recibe, como recibió el gobierno nacional, una cifra de 1.500 hombres arma del Ejército de Liberación Nacional en el año 2017, y en octubre del 2019, cifras del Ministerio de Defensa, tiene 4.867 hombres armas, es decir, un incremento del 225%. ¿A eso cómo se le puede llamar? ¿Avance o fracaso? Yo creo que es un fracaso. Si usted además en el año 2017 tenía un 5% de disidencias de las FARC, una vez firmado el acuerdo, y un 15% de reincidentes, y a junio del 2019 registra un aumento del 230%, ¿a eso cómo se le puede llamar? ¿Un avance o un fracaso? Señor ministro, yo creo que es un fracaso. Si además usted en el año 2017 tiene 2.100 integrantes de grupos armados o bandas criminales, GAO se llama en el argot de la seguridad en estos tiempos, distribuidos en 13 departamentos, y al 2019 tiene 2.300 más 1.400 personas en redes de apoyo de esos grupos criminales en cinco grandes macroregiones de criminalidad, por ejemplo, como el Nudo de Paramillo, el Catatumbo, el Nariño, Cauca, Arauca. Pues a eso no se le puede llamar progreso ni avance. Yo creo que eso es un evidente fracaso en materia de cubrimiento territorial desde el punto de vista militar y en materia de reducción de organizaciones armadas ilegales, porque un fundamento de la democracia moderna es el monopolio del uso de la fuerza en manos del Estado. Y yo creo que, digamos, esas cifras revelan que estamos fracasando, pero vamos más allá y acudamos a nuevas cifras. Si usted recibe 200.000 hectáreas de coca en el año 2018 y tiene 200.000 hectáreas de coca en el año 2019, entre otras cosas porque las Naciones Unidas, la organización encargada de esos temas en Naciones Unidas y la Agencia Antidrogas norteamericanas dicen que en el mejor de los casos hemos reducido el área de cultivo de coca en 4.000 hectáreas. A eso, pues yo no lo puedo llamar progreso ni acierto, tengo que llamarlo que es un absoluto fracaso. De tal suerte que en materia de indicadores, yo creo que es inocultable un comportamiento negativo por parte del gobierno nacional, en cabeza, por supuesto, del Ministerio de Defensa y de las Fuerzas Armadas y de Policía encargadas de garantizar la seguridad nacional. No me voy a referir, por supuesto, a los indicadores y a la manera como se comportan los indicadores de homicidio. Aquí ya se ha dicho con bastante celeridad cómo se están comportando. La reducción de la tasa de homicidios tiene un comportamiento absolutamente marginal. La victimización que acaba de mencionar el senador Petro revela que, por ejemplo, en las grandes ciudades
los problemas de inseguridad siguen estando presentes y en general la percepción de inseguridad en el conjunto de la población colombiana es absolutamente preocupante. Pero eso además está ocurriendo, estimados colegas, en el marco de un incremento del asesinato de los líderes sociales, en el marco de un incremento del asesinato de los excombatientes de las FARC comprometidos en el acuerdo de paz, y ahora en el marco de una presencia especialmente preocupante de la violencia en esta contienda electoral, como no ocurrió en las últimas elecciones parlamentarias. Estamos volviendo a la época del asesinato selectivo, estamos volviendo a la época de la amenaza además con un evidente tinte ideológico contra sectores políticos, principalmente de las fuerzas alternativas y de oposición, y estamos volviendo a una circunstancia registrada por entidades especializadas en el tema, la misión de observación electoral, las instituciones encargadas de hacerle seguimiento a las competencias y a los escenarios de la competencia electoral, que registran un incremento preocupante de la violencia, que es un asunto además nodal en una democracia, garantizar que el voto popular se pueda expresar sin ningún tipo de temor y sin ningún tipo de amenaza. Y eso también es un indicador de fracaso de la política de seguridad nacional en este gobierno. Pero además, señor presidente, yo creo que también estamos en presencia de un retroceso desde el punto de vista de la doctrina de la seguridad nacional. Lo que el país ha conocido, por ejemplo, con las directivas que amenazaban con el retorno de los falsos positivos, el pronunciamiento de mandos militares en el sentido de que era dable y de que era justificable aliarse con unas bandas criminales para golpear a otros actores armados, por ejemplo en el caso del Catatumbo, al Ejército de Liberación Nacional o a otras organizaciones armadas, pues eso lo que revela es que precisamente cuando el país venía discutiendo un cambio en la doctrina militar que pusiera a nuestras Fuerzas Armadas en la perspectiva de priorizar la atención de las emergencias y desastres, el compromiso de nuestras Fuerzas Armadas para afrontar el cambio climático y el calentamiento global, o la priorización de la seguridad ciudadana en las grandes ciudades, precisamente como elementos que hacían parte de un concepto de seguridad nacional en tiempos del posconflicto, hemos vuelto a la vieja doctrina de la seguridad nacional, a la vieja doctrina del enemigo interno, a la ideologización del papel y de la actuación de las Fuerzas Armadas, que evidentemente significan un inmenso retroceso. Hoy no tenemos unas Fuerzas Armadas, por lo menos en su cúpula militar, pensando en la paz y en la reconciliación, sino volviendo a pensar en la confrontación interna y en la judicialización de la protesta social o en su criminalización. Y eso, por supuesto, para no hablar de lo que ha significado un discurso cada vez más hostil frente, por ejemplo, para enfrentar, nuestra crisis bilateral con Venezuela, o el discurso reciente que estamos enarbolando como pretexto, como antesala a un eventual rompimiento de relaciones internacionales con Cuba, un país que ha jugado en los últimos 20 años un papel fundamental en la conquista de la paz en el país. Yo quiero terminar con esto, señor presidente. Creo que lo más desafortunado, lo más doloroso que podemos registrar en relación con este debate sobre la seguridad nacional es que este gobierno recibió un acuerdo de paz y lo más seguro es que nos entregue 4 guerras. Una guerra con el ELN, una guerra con las bandas criminales, una guerra con las disidencias y las reincidencias de las FARC y una guerra con Venezuela, y eso es
absolutamente nefasto para esta generación y para las futuras generaciones de colombianos. Muchas gracias, presidente.